Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Viernesito de pandemia, como todos los viernes desde hace ya un par de meses. Y mucho gusto estar aquí con ustedes como todos los viernes y tocando algún tema importante de todo el universo y el ecosistema socioambiental. Bueno, el día de hoy, como todos los primeros viernes de cada mes, tenemos un invitado de lujo. El día de hoy nos acompaña nuestro Miguel Oscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Y bueno, han de decir, ¿y eso qué tiene que ver con el emprendedurismo, ¿no? Socioambiental y todo esto? Bueno, pues tiene mucho más que ver de lo que parece. Muchas gracias por estar aquí, Miguel. Muchas gracias, Flor. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy, Flor? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Ya se nos fue una semana más con cambio de horario y sin huracán esta semana. Como bien, al menos ya dijo Salvador, hoy tenemos un gran invitado, un invitado muy especial. Desde que iniciamos este programa hemos tratado que el primer viernes de cada mes tengamos como invitado a alguien que sea autoridad para que podamos conversar de todos los temas que hayamos tocado cada viernes del mes anterior. Por ejemplo, como bien ya si estuvieron en el programa o no, pues pueden también ver las repeticiones. Tuvimos a Alberto López Vadillo, que tiene una asociación que trabaja con personas privadas de la libertad. Tuvimos a Alice, que también con cuestiones de agricultura, pero con personas con vulnerabilidad. Y a Jesús, también no podemos dejar de mencionarlo. Jesús también, que con una discapacidad, él también trabaja con personas con discapacidad. Entonces, después de todos los temas y preguntas que salieron, reflexiones, pues son las que vamos a estar abordando aquí con nuestro gran invitado. Miguel, muy buenas noches. Hola, muchas gracias. Al contrario, muy buenas noches a ustedes, Salvador y Flor, por la invitación, a todo su equipo de trabajo, por brindarnos esta oportunidad de venir a platicar un poquito de lo que hacemos desde la Comisión de Derechos Humanos. Y como bien señalaba Salvador, en efecto, la labor que llevamos a cabo en la Comisión tiene mucho que ver con todos los derechos ambientales, de los cuales debemos gozar todas las personas. Entonces, pues aquí estamos a la orden y a su disposición para poder platicar un poquito de las acciones, el trabajo y de los proyectos que podemos ir desarrollando en favor de los derechos ambientales. Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, aquí acostumbramos a que primero Flor suaviza el diálogo con las preguntas sociales, más humanas, y de repente yo soy el que se pone pesado. Pero bueno, sí, que lo oyen a él, no a mí. Esperemos que hoy no pase. Pero no, adelante, mi estimada Flor, y ya está. Es todo tuyo. Y hoy sí tienes para explotar, porque a ti lo que te gusta es lo social, el impacto social, todo lo que son las comunidades, y bueno, creo que no tenemos mejor invitado para hablar de eso. Sí, yo por eso justamente estoy muy emocionada cuando me dijiste que ya estaba confirmado para este viernes. Será como siempre, ¿no? Los minutos se pasan muy rápido, entonces vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Pues como cualquier otro invitado, ¿no? Vamos a empezar hablando desde su trabajo, a qué se dedican, qué hacen, sin importar que hay quienes ya es muy evidente y obvio, ¿no? Simplemente con el nombre, pero no importa, vamos a hablarle como si fuera alguien que nos está escuchando, que no conoce de ti, no conoce ni siquiera que existe la institución. ¿Cómo te presentarías con estas personas, Miguel? Claro, desde luego, mira, la Comisión de Derechos Humanos hoy en día es un organismo público autónomo. Esto significa que no dependemos de ninguna instancia de gobierno. Somos una institución encargada de la defensa, la promoción, la difusión, el estudio e investigación de los derechos humanos. Cuando en nuestro país surgen las comisiones de derechos humanos, primeramente surge la Comisión Nacional y después van surgiendo las comisiones estatales. Pues esto obedece en nuestro país, al menos en nuestro país, primero que nada una exigencia para la suscripción del contrato, del Tratado de Libre Comercio que suscribió México con Estados Unidos y Canadá, que realmente de origen no debió ser
no debió ser el motivo por el cual se crearan las comisiones. Sin embargo, bueno, hay que ser claros y realistas, ¿no? Esta exigencia obedece a que en nuestro país debería de existir un organismo encargado de vigilar el correcto funcionamiento, la correcta aplicación de la ley en la administración pública de todos los niveles de gobierno. Entonces, de ahí es que pues se toma esta figura que a nivel internacional fue recogida de la figura del denominado ombudsman, que es de origen sueco, y en nuestro país pues empieza a funcionar este sistema, ¿no? Es un sistema encargado de la vigilancia, de la legalidad, de la correcta administración de la correcta administración pública, más bien. En nuestro estado, la Comisión de Derechos Humanos se crea en 1992, es decir, ya casi cumplimos 30 años, y pues primero surge como una instancia dependiente de la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado, y posteriormente ya adquiere este carácter de organismo autónomo, en el cual pues, quien dirige la comisión es designado por el Congreso del Estado, como es el caso, como es mi caso, ¿no? Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, aterrizando un poquito la labor que hacemos, básicamente tenemos dos funciones principales. Una que tiene que ver con la defensa y protección de los derechos humanos cuando se da una violación a derechos humanos o para evitar que ocurra una violación a derechos humanos. Cuando esto en un momento dado sucediera una violación, nosotros iniciamos procedimientos de investigación que pueden llegar a una recomendación. En estos procesos que nosotros llevamos a cabo, nosotros hemos privilegiado las conciliaciones. En estas conciliaciones procuramos que al servidor público que hubiese cometido alguna violación a derechos humanos sea sancionado y que las instituciones que en un momento dado hubiesen permitido estas violaciones corrijan su actuar, capaciten a su personal, tomen medidas para evitar que vuelvan a cometerse violaciones. Otra función principal o primordial de la comisión es la difusión y promoción de los derechos humanos. Para eso tenemos a otras áreas encargadas de llevar a cabo talleres, cursos, foros, organizamos concursos, organizamos diversas actividades con el fin de promover y de difundir los derechos humanos entre la sociedad. Pues para que la sociedad conozca sus derechos, sepa cuáles son sus derechos, cómo los puede ejercer. Básicamente yo diría que estas son las funciones principales de la comisión. Hay muchas otras funciones o labores que nosotros vamos desarrollando, pero esas son las principales. Okay. Bueno, aquí yo creo que un punto que es muy importante aclarar para que luego caiga en conflicto es que la Comisión de Derechos Humanos no tiene atribuciones ni de dictar sentencias ni ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al final de un proceso hay una recomendación y una conciliación, ¿no? Porque luego parece que las comisiones quieren que sean juez y sean parte y digan qué hay que hacer y se haga. Sí, lo que pasa es que cuando se crean estas instituciones que se recogen de otros modelos que existen en otros países, se establece que estas comisiones existan a la par de otros sistemas existentes en nuestro país. Lo explico un poquito más. En nuestro país existen organismos de gobierno, organismos del aparato estatal, existen entre ellos el poder o el poder judicial,
que es el encargado de todos los procesos judiciales o jurisdiccionales que se tengan que implementar para que cuando alguna persona sufra alguna vulneración a sus derechos, pueda acudir ante esas instancias. A la par de este sistema jurisdiccional, existe un sistema no jurisdiccional al cual están adscritas las comisiones de derechos humanos. Es decir, nosotros coexistimos con el sistema jurisdiccional. Porque el origen de las comisiones y el origen de la figura del ombudsman, como decía hace un momento, básicamente es más que nada de poder ser un órgano vigilante, un órgano con una calidad más que nada moral, de poder vigilar, de poder supervisar cómo están actuando los órganos de gobierno. Entonces, por eso es que nosotros no emitimos, como bien señalabas, sentencias, sino emitimos, en nuestro caso, recomendaciones que aun cuando no son vinculatorias u obligatorias, hoy en día sí existen mecanismos para poder hacer que se cumplan. Entonces, a pesar de que muchas instancias piensan de que las recomendaciones solamente son eso, una recomendación y que pueden cumplirlas o no, hoy en día ya se han creado mecanismos para que estas recomendaciones puedan ser cumplidas. Ok, fabuloso. Porque sí, o sea, existen los acuerdos y es más, hasta las obligaciones legales, ¿no? Para que tengan que por lo menos considerarlas y ver qué puede hacer. Sí, de hecho, mira, se han adicionado a nuestra ley artículos en los cuales se prevé que cuando alguna instancia no acepte o no cumpla una recomendación, nosotros podemos solicitar al Congreso del Estado que cite al titular de esa institución para que sea cuestionado y para que dé una justificación del por qué no acepta o no cumple una recomendación. Nosotros, cuando entramos a esta nueva administración de la comisión, pues advertimos que históricamente esta atribución que la comisión tiene no había sido ejercida y a raíz de eso hemos estado trabajando al respecto. Durante este año hemos estado concientizando a las autoridades, las hemos estado requiriendo para que acepten y cumplan nuestras recomendaciones. Y para el caso de que esto no fuere o no ocurriere, pues vamos a hacer uso de esta atribución que tenemos de poder solicitar que el Congreso del Estado cite a estas personas para que puedan ser requeridas para cumplir nuestras recomendaciones. Entre nuestros asuntos que ventilamos en la comisión, pues tiene que ver con todos los derechos humanos. Y pues eso es muy importante señalarlo porque va vinculado a la protección, a la defensa, a la difusión y a la promoción de los derechos ambientales, ¿no? Desde nuestro escaparate, desde nuestra trinchera, nosotros podemos aportar mucho en favor de los derechos ambientales, así como lo hacemos para los demás derechos, ¿no? Hablamos de derechos económicos, derechos culturales, derechos civiles, políticos. Los derechos ambientales hoy en día han tenido un repunte porque, pues, creo que como sociedad nos hemos dado cuenta de la necesidad de poder trabajar y de poder construir acciones en beneficio de los derechos ambientales. Claro, y creo que ese punto es extremadamente importante porque en Yucatán no tenemos ni una Procuraduría Ambiental ni una Fiscalía Ambiental. Es más, la Fiscalía Ambiental es una subfiscalía, casi una oficina, que atiende delitos electorales y ambientales. Entonces, generalmente no se le da tanto peso al ambiente, se le da más peso a las elecciones. Entonces, prácticamente es abandonado y hemos tenido muchos casos, ¿no? De invasión o vulnerabilidad de derechos ambientales y nos dejan, no procede nada.
O sea, se supo quién le disparó al periquito, quién le disparó al tucán, el chango, el león. O sea, hay muchos ejemplos de delitos ambientales y no se ejecuta nada. Y en este caso, que yo creo que este es un tema fabuloso, y no solo delito ambiental, o no una transgresión, ¿no?, de los derechos. Cualquier persona en una situación que se le vulneren sus derechos, ¿cuál es el proceso de denuncia? Sí, mira, creo que también es importante aquí aclarar un poquito y remontarnos un poco a la historia. A las comisiones de derechos humanos históricamente nos han visto como una instancia encargada únicamente de la defensa de los delincuentes, tal cual, ¿no? Así hemos sido señalados muchas veces, ¿no? De hecho, cuando nosotros actuamos contra las policías, porque son las que normal y más frecuentemente cometen vulneraciones a derechos humanos en su actuación, pues sí nos ven esas instancias como una institución antagónica, como una institución que quiere entorpecer su labor, situación que es falsa, ¿no? Realmente cuando las comisiones de derechos humanos se crean en nuestro país, principalmente se empiezan a ocupar en origen de las situaciones que tienen que ver con las violaciones a derechos que se cometían a las personas detenidas. Hablamos de casos de malos tratos, de lesiones, de torturas, de desapariciones, de homicidios. Entonces, a las comisiones de derechos humanos muchas veces se les ha estigmatizado como unas instancias que únicamente están para la defensa de los delincuentes. Si la comisión interviene es para liberar a un delincuente y para que no sea encarcelado. Y ese ha sido un argumento, un pretexto que muchas veces se ha utilizado y que nosotros con el tiempo hemos ido demostrando que es falso. Realmente las comisiones lo único que queremos es vigilar, y esa es la razón de nuestra existencia, como decía hace un momento, la correcta aplicación de la ley, la legalidad, la seguridad jurídica, y bueno, eso aplica para todos los derechos. En el caso de los derechos ambientales, pues lo que queremos es que si existe una norma que regula el uso de la basura, la contaminación, el manto freático, en fin, cualquier situación que tenga que ver con el ambiente, pues nosotros lo único que pretendemos es que las instituciones cumplan con su deber, cumplan con la ley y pues los derechos de las personas no sean vulnerados. Nosotros desde la comisión hemos estado trabajando, hemos tratado de ir consolidando un poquito esta idea, ¿no? De poder extenderla a la sociedad, de decirles, bueno, nosotros estamos para proteger todos los derechos de todas las personas y no solo unos cuantos derechos, no solamente los derechos que tengan que ver con una situación de alguna persona que esté sujeta a un proceso por haber cometido un delito. Es decir, si en materia de educación tú tuvieras algún problema, puedes acudir a la Comisión de Derechos Humanos y nosotros desde ahí podemos apoyarte. Si tú tienes algún problema con alguna instancia de salud, porque no recibes atención médica adecuada o no recibes atención médica, puedes acudir a la comisión y desde ahí te podemos apoyar. Si tú tienes problemas en el aspecto laboral, ya hemos adquirido cierta competencia para temas laborales y también nosotros ahí podemos intervenir. Entonces, ya el ámbito de aplicación de nuestras funciones se ha ido acrecentando, se ha ido consolidando. Nos falta aún mucho por hacer, reconocemos que aún tenemos mucho por hacer y que tenemos que crecer y que tenemos que fortalecer a la comisión porque hoy en día la sociedad ya está más informada, la sociedad ya acude a las instancias con mayor frecuencia, ya reclama sus derechos, el ejercicio de sus derechos. Entonces, nosotros requerimos que nuestra comisión transite
y que nuestra comisión se consolide, se fortalezca y que pueda brindar algún día un servicio de calidad, un servicio adecuado. Estamos trabajando en ello. Yo te puedo decir que hoy en la comisión aún nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos trabajando en ello para poder lograrlo, ¿no? Entonces, a ver si entendí bien, cualquier persona que tenga alguna situación en cuanto a sus derechos, una violación de sus derechos humanos, puede acercarse con completa libertad a la institución y así como puede ir a la fiscalía a levantar una denuncia, también va ahí o es viceversa. Primero la fiscalía y la fiscalía les avisa a ustedes. Pueden coexistir ambos procesos. Pues, además de poder interponer una denuncia, puedes también interponer una queja ante la comisión. Nosotros vamos a actuar para vigilar que en la fiscalía quienes estén llevando el caso actúen con celeridad, actúen apegados a derecho, que el asunto se resuelva. No podemos juzgar el hecho en sí, es decir, si por decir existe un hecho de tránsito en el cual resulte lesionada alguna persona o dañado algún vehículo o alguna propiedad, nosotros no podemos iniciar un procedimiento con relación al asunto en sí, pero sí podemos iniciar un procedimiento cuando la persona afectada considera que el procedimiento que se está llevando a cabo, en este caso en la fiscalía, no esté avanzando de manera irregular, existan retrasos, exista parcialidad a favor de alguna de las partes, no se realicen las pruebas que se deban de realizar. Nosotros ahí vamos a entrar para vigilar que ese procedimiento se lleve adecuadamente y en los tiempos indicados. Muchas de nuestras quejas son en ese sentido, por dilación de las autoridades, porque no actúan, porque no resuelven los problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, si acudes a un hospital y no recibes atención médica, además de que puedas ir ante el órgano de control interno de esa institución o ante la jefatura a denunciar esa situación, esa falta de atención o esa inadecuada atención, independientemente de que lo puedas hacer de manera directa ante la propia instancia, también puedes interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y nosotros podemos actuar. Hay que aclarar nada más que, así como existen las comisiones estatales de derechos humanos, como es la Comisión Estatal de nuestro estado, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces aquí la diferencia entre nuestra actuación y la CNDH es que nosotros conocemos de quejas que se presenten en contra de servidores públicos estatales o municipales, a diferencia de la CNDH que conoce de quejas cometidas por servidores públicos pertenecientes a la federación. Es decir, si quien viola derechos humanos es alguien perteneciente a la Guardia Nacional, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, a la Profeco, alguna instancia federal, la comisión que va a conocer es la Comisión Nacional. Pero si esta violación es cometida por una instancia estatal o municipal, hablemos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, la Secretaría de Salud del Estado o algún municipio, entonces conoce la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa es la única diferencia. Y pues la Comisión Nacional es como una segunda instancia para ciertos casos. Es decir, si en una comisión estatal no se resuelven los asuntos adecuadamente o se resuelven fuera de tiempo o existe dilación en el trabajo de una comisión estatal, la Comisión Nacional como una segunda instancia puede revisar el trabajo de la comisión estatal y puede requerir o recurrir a esa comisión estatal a que actúe de otra forma, a que actúe más rápidamente. Incluso nos pueden recomendar a nosotros, los de la Comisión Nacional pueden recomendarnos a nosotros cuando nosotros actuemos indebidamente. Ellos son como una segunda instancia, ¿no? Es como cuando tú promueves un juicio,
no estás de acuerdo con la sentencia o con la resolución, te vas a un amparo. Equiparando la función, podríamos hablar que la CNDH es una segunda instancia, o te vas a una apelación ante el Tribunal Superior por la indebida o porque no estés de acuerdo con la resolución que dictó un juez. Entonces, algo similar ocurre con las comisiones estatales y con la Comisión Nacional. ¿Y hay algún mecanismo o dónde se puede consultar estas investigaciones o estas intervenciones que la comisión ha hecho, como por ejemplo con el caso del Tren Maya? ¿Hay alguna manera de que cualquier ciudadano pueda tener acceso a esa consulta, a esa investigación, a esos avances? Sí, desde luego. Nosotros tenemos un consejo consultivo ciudadano con el cual nos reunimos mensualmente y al cual le rendimos informe de manera mensual de las actividades. Año con año nosotros tenemos que rendir un informe anual de actividades al Congreso del Estado y toda esa información la ponemos en nuestra página de la comisión y a través de nuestros medios de comunicación, tenemos un área de comunicación social, le damos difusión. También tenemos un área de transparencia, una unidad de transparencia a la cual los ciudadanos pueden solicitar cualquier información que necesiten respecto de la actuación o de los trabajos que realizamos en la comisión. Independientemente de ello, si cualquier ciudadano quisiera saber algo de lo que hacemos en la comisión, nos lo pueden solicitar a través de un simple escrito en donde nos requieran la información que necesiten y nosotros podemos con todo gusto, dependiendo de la información que se trate y atendiendo igual a las disposiciones de la ley de transparencia y demás normatividad, dar esa información que se requiera. También nosotros en la comisión contamos con una unidad de documentoscopía y una biblioteca a la cual las personas pueden acceder para hacer consultas de los informes, de toda la documentación que la comisión haya generado, con independencia de que también pueda hacer consulta de pues toda la bibliografía con la que cuenta la comisión. De hecho, estamos tratando de digitalizar nuestra biblioteca porque pues a raíz de esta pandemia, pues yo creo que todas las instituciones ya hemos tenido que empezar a transitar a una digitalización, a usar los medios electrónicos, a poder dar información por estos conductos y dejar ya un poquito atrás la consulta presencial, la consulta física, ¿no? Porque antes teníamos una biblioteca que más bien era de consulta presencial, en el que las personas acudían y tenían que consultar los libros o la documentación que ahí tengamos. Y hoy en día ya estamos digitalizándola para poder brindarla a través de los medios electrónicos. Pero cualquier información que necesiten de nuestro trabajo, con todo gusto podemos informarlo. Tenemos un área de investigación en la Comisión de Derechos Humanos. Esta área de investigación está trabajando varios proyectos. Uno, y atendiendo igual a nuestras obligaciones, a nuestras atribuciones y a nuestras responsabilidades. Por ejemplo, desde la Comisión de Derechos Humanos, y es que es eso, o sea, mucha gente únicamente piensa que la comisión es para que puedas ir a presentar una queja por una violación a derechos humanos, única y exclusivamente. Sin embargo, como señalaba hace un momento, entre nuestras funciones, además de la defensa y protección de derechos humanos, que sería a través de una queja y de un procedimiento y de una recomendación, está el área de la difusión y promoción, como señalaba, a través de foros, concursos, talleres y demás. Pero además también realizamos labores de investigación y en esta área de investigación nosotros podemos generar reformas legislativas, nuevas leyes, políticas públicas, diagnósticos, entrevistas, diversos tipos de acciones en favor de los derechos humanos. Este año hemos estado trabajando varios proyectos de ley. De hecho, hace unos días tuvimos una reunión en el Congreso del Estado con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, porque vamos a presentar algunas iniciativas de ley.
Una de ellas es una reforma a la ley de víctimas, una reforma al sistema estatal anticorrupción, y también queremos presentar una ley para que se regulen los albergues públicos y privados. En los albergues, ustedes han visto, han habido en muchos de ellos, desafortunadamente, ocurren vulneraciones a derechos humanos de las personas que están ahí albergadas, y no existe en nuestro estado una normatividad que regule el funcionamiento de estos albergues. Hemos desarrollado desde la comisión un proyecto, ya está listo, ya lo hemos estado trabajando con varias instancias, y queremos a la brevedad posible poder presentar esta iniciativa al Congreso para ver que esta ley pudiera caminar. A la ley de víctimas estamos nosotros proponiendo diversas reformas porque consideramos que adolece de algunas situaciones que debería de preverse. En el sistema estatal anticorrupción, nosotros consideramos que la Comisión de Derechos Humanos debería ser parte integrante de este sistema, porque todas las acciones que tienen que ver con la no corrupción, pues definitivamente están interrelacionadas con los derechos humanos, y la Comisión de Derechos Humanos, como un órgano observante de la vigencia de los derechos humanos, pues debería ser parte de este sistema. También hemos generado diversas acciones de política pública. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Mérida trabajamos hace algunos meses. Ellos generaron un documento para crear un reglamento municipal de derechos humanos, donde se determina el establecimiento de una unidad de derechos humanos dentro del Ayuntamiento de Mérida, y que esta unidad sea la que se encargue de vincularse con la comisión, tanto para la atención de las quejas como para la difusión y promoción de los derechos humanos. Este reglamento ya fue aprobado hace como 15 días, ya salió en la Gaceta Municipal, y la Comisión de Derechos Humanos participó en este proyecto. Nosotros, a su vez, generamos un protocolo para servidores públicos municipales, para que ellos sepan cómo actuar cuando adviertan una violación a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Muchas veces los servidores públicos no saben qué hacer cuando advierten que alguna niña, niño o adolescente sufre alguna violación. La ley señala que inmediatamente deben de poner una denuncia y deben darle vista a la PRODEMEFA. Muchas autoridades no lo hacen porque no lo saben. Entonces, hemos generado este protocolo para que esos servidores públicos sepan qué hacer y cómo actuar y a dónde acudir. Entonces, desde la comisión también hemos estado generando acciones de otro tipo que están previstas en ley, que son parte de nuestras atribuciones y responsabilidades, y que la comisión está trabajando y que también está difundiendo para que la sociedad sepa qué es lo que hace la Comisión de Derechos Humanos, porque, como señalaba, muchas veces la gente únicamente está enterada de que las comisiones son para recibir quejas y para emitir recomendaciones. Nos encasillan únicamente en esa labor, pero la labor de la comisión es mucho más amplia. Igual como hablábamos de la protección de los derechos, ¿no? Cuando tú hablas de que la comisión protege derechos, generalmente se piensa que solamente protegemos los derechos de las personas que están sujetas a un procedimiento penal, es decir, protegen a delincuentes. Pero no es así, como les señalaba hace un momento. Nosotros protegemos o debemos de proteger, esa es nuestra encomienda, todos los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, y hoy en día los ambientales, que son un sector de derechos, un grupo de derechos amplísimo, importantísimo, que ha ido adquiriendo poco a poco más y más importancia en todos nosotros, porque pues creo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Que si no protegemos el ambiente, si no protegemos nuestro entorno, de nada va a servir que podamos tener libertad, de nada va a servir que podamos tener igualdad de derechos, si no vamos a poder ejercerlos en un mundo en el cual pues no gocemos de
lo más básico de un aire limpio, de agua, de tierra fértil, de alimento. Entonces, la verdad es que la labor es muy amplia, pero pues ahí vamos caminando, ahí vamos reorganizando las diversas áreas, las labores que cada área de la comisión tiene que atender. Y pues ahí vamos caminando. Queremos hacerlo más rápido, pero pues estamos sentando las bases. Miguel, y bueno, me surgió una pequeña duda cuando mencionabas lo de las iniciativas de ley y las políticas públicas, que cuando ustedes son los que ahorita, por ejemplo, que ustedes van a presentar propuestas, pero cuando es al revés, por ejemplo, cuando ven que, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, que hay estas votaciones en contra y demás, ¿ustedes tienen alguna injerencia en cuanto a eso? O sea, ustedes cuando ven que realmente es por alguna cuestión ideológica de cada diputado, ¿ustedes pueden abordar ahí De hecho, nosotros alguna hemos iniciativa? hecho un posicionamiento, hemos formado un posicionamiento que en su momento hicimos del conocimiento del Congreso y de la sociedad en general, en el cual nosotros le hemos señalado al Congreso del Estado que este tema ya ha sido objeto de análisis ante otras instancias, incluso instancias internacionales. La Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado al respecto. Incluso la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en algún momento hizo una recomendación general dirigida a todas las legislaturas de los estados, en el cual se establecía cuál era la posición que debería de adoptarse respecto de este tema. En verdad que es un tema pues muy controvertido, ¿no? Por el choque de ideologías que existe, porque existen pues un sector de la sociedad que no está de acuerdo y otro sector que quiere empujar este tema porque pues es un tema de igualdad, es un tema de no discriminación. En ese sentido, desde la comisión hemos hecho este posicionamiento. El tema es que sí, el poder, o sea, incluso cuando nosotros presentamos iniciativas de ley, no significa que estas iniciativas vayan a caminar, porque a final de cuentas, quien toma la decisión de aprobar o no una ley, pues son los propios legisladores, ¿no? El propio Congreso del Estado. Entonces, igual en este tema, nosotros, aun cuando le podamos requerir o solicitar o recomendar algo a alguna autoridad, específicamente en este caso, en el tema de leyes, pues los congresos del Estado, los diputados que conforman estos congresos, pues son quienes están encargados de razonar, analizar, valorar y determinar la procedencia o no de las leyes. Sin embargo, si estas iniciativas o estas propuestas no prosperan, bueno, existen mecanismos legales para que este Congreso o estos diputados puedan ser, pues en cierto modo, requeridos a cumplir con ciertas disposiciones, ¿no? Pero ahí hablamos en un momento dado de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, de pues algunos procedimientos que se tienen que seguir probablemente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues serían las instancias que sí pudieran de cierto modo obligar a los congresos del Estado a legislar en cierto tema, ¿no? Pero desde nuestra trinchera sí podemos ir haciendo manifestaciones, sí podemos ir empujando estos temas, y al menos en este aspecto, desde la comisión, nosotros lo hicimos en su momento. De hecho, tenemos ahorita abierto un expediente de queja porque existió una queja de unos colectivos en relación a este tema que estamos terminando de integrar y que estábamos en espera igual de algunas resoluciones que estaban pendientes de emitirse por parte de la Suprema Corte, que entiendo que hace ya algunos meses ya finalmente se resolvieron. Pero pues sí, el tema de la pandemia sí afectó un poquito la dinámica que teníamos todas las instituciones y la CODEI no escapó de ello. De hecho, nosotros me parece que desde el mes de marzo, abril,
suspendimos términos para nuestros plazos y demás de nuestros procesos, pues por el tema de los posibles contagios que pudieran ocurrir. Y en el mes de septiembre fue que ya retomamos nuevamente, reabrimos nuevamente nuestros procesos, porque pues, consideramos que ya los riesgos habían disminuido un poco, y a partir de septiembre para ahora ya hemos estado actuando con nuestros términos y plazos, y estamos caminando ya en todos nuestros procesos, que sí han sufrido atrasos, que sí se han incrementado nuestros números, pero derivado también un poco de esta pues, inactividad obligada que se tuvo por el coronavirus. Y bueno, ya para mi última pregunta, porque casi ya me aproveché de la hora y casi no ha hablado Salvador, pero ya mi última pregunta, un poco delicada también, pero aquí sí quisiera pedirte tu sinceridad en cuanto a tu opinión, ahora sí, vaya la redundancia, muy, muy personal. Sinceramente, ¿tú crees que con el Tren Maya hubo violación de derechos humanos? En sentido estricto, yo digo que sí, porque la propia norma internacional señala, bueno, y recogida en nuestro país por diversas leyes, señala que las consultas, bueno, a todos los pueblos y comunidades indígenas a los cuales pudiera estarse afectando con algún proyecto, ya sea a favor o en contra, debe de realizárseles una consulta. Y esta consulta debe ser bajo ciertos parámetros. Está todo previsto en las normas, que debe ser previa, libre, informada, culturalmente aceptada. O sea, deben existir ciertos requisitos. Y nosotros participamos en estas consultas. Cuando esto ocurrió, vino gente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso estuvo con nosotros el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Federal, que estuvo por aquí, el diputado Hugo, que fuimos a diversos municipios y gente de la Comisión y gente de la Comisión Nacional que vino a Yucatán, participó con nosotros como observadores de estas consultas, y no solo fue en Yucatán, sino en toda la región en donde va a desarrollarse este proyecto. Y al menos en nuestra entidad nosotros advertimos que pues esta consulta no reunía los requisitos ni de ser previa, ni de ser informada, ni demás, ¿no? Y lo mismo, desafortunadamente, lo mismo que ha ocurrido con otros proyectos que se han desarrollado o se pretenden desarrollar en nuestra entidad. Por ejemplo, el establecimiento de parques eólicos o fotovoltaicos, estos megaproyectos de granjas porcícolas. Desafortunadamente, estas consultas no se han llevado a cabo en la forma que debieran de estarse llevando. Entonces, pues de entrada, esta situación pues está vulnerando los derechos humanos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que en otras regiones de nuestro país están más arraigados, en realidad existen más pueblos y comunidades indígenas más arraigadas, con costumbres y tradiciones más arraigadas y sobre todo en regiones más apartadas, y que en el caso de Yucatán, pues desde mi punto de vista veo que como que hemos estado mezclados, tenemos una mezcla, no tenemos no existen, al menos no tengo conocimiento de la existencia de comunidades netamente indígenas, sino que todas nuestras comunidades tienen raíces indígenas y estamos en una mezcolanza y todos somos mestizos, pero tenemos orígenes indígenas. Y sin embargo, a pesar de no existir ese arraigo, porque la propia norma también señala, ¿no?, de que tú eres indígena, si tú te autoadscribes como indígena y te consideras indígena, independientemente de que exista o no un dictamen que determine tu carácter de indígena, bueno, estas comunidades se consideran indígenas. Entonces, estas consultas se debieron de haber hecho bajo esos parámetros y no se hicieron así. Entonces, esta falta de información suficiente, o sea, no se sabe cuál va a ser la ruta, no se sabe si va a ser un tren rápido o no, no se sabe
cuáles son los beneficios, cuáles son los perjuicios, cuáles son o sea, mucha información que se debería de tener suficiente para que uno pueda decir, bueno, este proyecto a lo mejor sí me va a traer, porque a lo mejor esto puede también ser, a lo mejor este proyecto sí va a traer desarrollo, puede ser, y si así fuere, pues sería un buen proyecto. Pero también puede ser que este proyecto, lejos de traer desarrollo, traiga más perjuicios. Entonces, esta falta de información, por eso debe ser previa, libre, informada, pues no se está cumpliendo. Entonces, partiendo de ese punto, yo considero que sí, este proyecto está afectando derechos, está vulnerando derechos y pues de entrada no está llevándose a cabo de manera adecuada. Ahí, Flor. Siempre de las preguntas agresivas era yo, pero bueno. Ahora te toca. Pero bueno, eso también, creo que es importante dejarlo claro. Para que haya un proceso de acompañamiento con ustedes, tiene que haber una denuncia formal, ¿verdad? O sea, tienen que ir con alguna persona de la comisión, decirle, a mí me hicieron esto, una relatoría, no sé. No necesariamente. Cuando nosotros advertimos alguna violación a través de medios electrónicos, a través de la prensa, cuando advertimos que hay algún hecho grave, podemos abrir expedientes de oficio. De hecho, hemos abierto un sinfín de asuntos de oficio. Lo común sí es que la persona afectada acuda a la comisión, incluso ni siquiera la persona afectada. Cualquier persona puede ir y denunciar un hecho en perjuicio de otro. La propia ley lo señala. Lo que sí, dentro de nuestras investigaciones, nosotros debemos de tratar de entrevistar a la persona afectada para que nos dé pues, más elementos para que constatemos ciertos hechos que sean necesarios corroborar. Entonces, no necesariamente tiene que ser la persona afectada, ni necesariamente tiene que acudir alguien a poner una queja. Muchas veces nosotros las abrimos de oficio. Eso se me hace fabuloso, ¿no? Porque en la parte procesal sí tiene que haber una denuncia. Y bueno, como comentaba Flor, hay que ya hemos trabajado. Les comento que Miguel y yo tenemos una campaña de educación llamada Por un Ambiente Sano, precisamente, y lo que más nos hemos dado cuenta que en todos lados sale es que no conoce la gente sus derechos. ¿Sí? Sí, o sea, sí, tienes toda la razón y bueno, también abonando un poquito a este tema, ¿no? Entre las capacitaciones que nosotros damos, no solamente le damos capacitación a la sociedad en general o a ciertos grupos de la sociedad, sino también o primordialmente a los servidores públicos, porque ellos son los que vulneran los derechos humanos. Entonces, es muy importante capacitar a los servidores para que sepan cómo actuar apegados al derecho. Y es lo que les decimos muchas veces en estas capacitaciones. O sea, nosotros no estamos en contra de las instituciones, del trabajo que lleven a cabo. Por ejemplo, los policías siempre les decimos, es que ustedes piensan que la comisión solo llega a entorpecer su trabajo, pero no. O sea, si tú como policía haces bien tu trabajo, no vas a tener ningún problema. Y la persona que comete un delito va a recibir su castigo, su justo castigo. Pero tú en una detención no tienes por qué golpear a la persona, no le tienes por qué despojar de sus pertenencias, no tienes por qué desaparecerlos varios días, no tienes por qué torturarlo. Entonces, si tú haces bien tu trabajo y te apegas a la ley, no va a haber pretexto para una liberación de esa persona, al contrario. Con más seguridad se le va a condenar, se le va a sentenciar, se le va a condenar y va a recibir el castigo que amerita. En cambio, si tú cometes violaciones, muchas veces puede ser que esa persona sí haya cometido el delito, pero por esas violaciones que tú cometes, esa persona va a salir libre y no va a ser procesada por algo que probablemente sí cometió, por el cual deba de ser condenado. Entonces, sí, esta parte también es muy importante mencionarla, ¿no?
porque hemos también tenemos una campaña permanente todo el año, durante todo el año, capacitamos a policías de todos los municipios. El año pasado, este año ya no fue posible, no creo que podamos haber abarcado, estamos haciéndolo en línea, pero ha sido un poquito más difícil. Pero el año pasado pudimos abarcar casi la totalidad de los municipios, porque pudimos aglomerarlos en regiones y capacitarlos más rápidamente. De hecho, el año pasado firmamos un convenio de colaboración con con 80 y tantos municipios, precisamente para este tema de capacitación, que hoy con este reglamento ya generado en el Ayuntamiento de Mérida, que muy próximamente queremos anunciarlo juntos, Ayuntamiento y Comisión, queremos empezar a replicarlo con todos los demás municipios, para que cada municipio, cada ayuntamiento tenga su propio reglamento de derechos humanos, su propia unidad de derechos humanos, que se vincule directamente con la comisión para atender las quejas y las capacitaciones. Un problema con los policías es la rotación constante, o sea, capacitamos hoy y en 15 días el policía al que capacitamos ya no está otro. Entonces, sí, ese sería un problema muy constante sobre todo con las policías, ¿no? Por la rotación. Y a veces hoy está de policía el triciclero, en 2 meses el jornalero, en 2 meses el albañil. Entonces, ese también es un problema que a veces ocurre en los municipios, que no ha habido una profesionalización o una carrera policial en el que las personas que estén en las policías tengan una formación como tal. ¿Y cuál es el proceso de cualquier escuela, empresa, instituto X para solicitar una capacitación en cualquier área de derechos humanos? Muy simple, con una simple llamada, con un oficio de solicitud, con un correo, por cualquier medio nos lo pueden solicitar, ya sea directamente a la presidencia de la comisión o a la Dirección de Capacitación, Difusión y Vinculación de la comisión. Igual esta área, ¿no? Además de encargarse de esta capacitación, también hace una labor de difusión a través de folletería, de trípticos. Hoy en día hemos estado grabando algunas cápsulas, algunos videos para ir difundiendo. Por eso igual organizamos concursos. Ahorita tenemos 3 concursos abiertos y aprovecho la ocasión para invitar a quienes quieran inscribirse. Tenemos un concurso para niños de primaria en 2 categorías, de primero a tercer año y de cuarto a sexto. Es un concurso de cuentos, año con año lo hacemos, para que los niños puedan contar una historia que tenga que ver con derechos humanos. Bullying, discriminación, desigualdad, algún derecho ambiental, que quieran hablar sobre algún derecho ambiental que hay que proteger, o sea, cualquier cuento o historia que los niños quieran contar. Incluso abrimos una categoría el año pasado y este año la reiteramos, que es cuentos en maya, porque el año pasado se inscribieron niños contando cuentos en maya y este año igual lo estamos haciendo. Entonces tenemos esas 3 categorías. Me parece que cierra a mediados o a 25 de noviembre, debe de cerrar ya desde hace algunos meses estamos difundiéndolo. Y hace también algunos meses abrimos un concurso para jóvenes de licenciatura, para que a través de un ensayo nos hablen sobre cualquier derecho humano, Y un tercer concurso que está dirigido a las personas mayores, para que las personas mayores, nuestros adultos, cuenten relatos o historias de vida. Esos 2 últimos concursos, principalmente el de jóvenes y adultos, están enfocados a los derechos humanos vividos durante esta pandemia, ¿no? Pero no necesariamente. Se puede ser cualquier derecho humano en cualquier momento, no necesariamente durante la pandemia. Y fíjate que este concurso de adultos, pues la verdad es que sí, ya van creo que 4 o 5 años que lo hacemos. Ya hemos tenido muy buenos resultados. Vemos cómo nuestros adultos se han interesado igual por conocer sus derechos, relatar
los problemas que a los que de pronto se enfrentan por su edad, a la discriminación, al maltrato, al abandono, y cómo poder ir solucionando estas problemáticas, ¿no? Tenemos otra serie de concursos que este año no los pudimos desarrollar, pues porque pues la situación no lo permitió. Hay un concurso de oratoria, tenemos un concurso de ensayo final o de tesis. En algún momento hicimos uno de spot de radio y video, y también hacíamos un concurso de fotografía, que año con año le hemos estado dando un tema diferente. Un año lo hicimos sobre derechos de las mujeres, sobre personas con discapacidad. El año pasado fue sobre derecho ambiental, no sé si recuerdes, Salvador, que lo hicimos junto igual contigo, tú colaboraste con nosotros. Entonces, hay una serie de actividades que hacemos, y por eso es importante este espacio, pues para comentar que desde la comisión no únicamente nos dedicamos a un tema en específico, o a una situación en específico, sino que nuestro ámbito de aplicación es muy diverso, muy amplio, que no había sido explotado a lo mejor en algunos momentos, y que hemos estado tratando de poder irlos a atender todos esos aspectos. La verdad es que no somos tantos en la comisión, ni tenemos recursos suficientes para poder hacer y desarrollar todos los proyectos que quisiéramos y podríamos hacer, pero pues que hemos estado empujando y que hemos estado haciendo cada vez más cosas y difundiéndolo, ¿no? Para que también la gente sepa qué es lo que se hace en la Comisión de Derechos Humanos. Pues fabuloso, y les comento algo, ahorita no se puede, pero ya más adelante pueden hablar y que les lleven el Teatro Guiñol a sus escuelas. Es un espectáculo fabuloso. Yo estoy insistiendo y ya estoy convenciéndolos para que lo hagamos en video, para que se los puedan poner a los niños, para alcanzar más. No del tiempo, ¿va? Estuvimos el año pasado. Se me olvidaba comentar, exacto, tenemos en esa área dos programas. Uno que es el del Teatro Guiñol, que es un teatro de marionetas dirigido a niños, sobre todo de primaria. Creo que hay 4 historias ya preestablecidas sobre derechos humanos en general, sobre no discriminación y otros temas más. Y también tenemos un monólogo de un compañero de la comisión que ya lleva más de 1000 representaciones, y que incluso nos han pedido en otras comisiones de otras entidades que acudan, y lo han recibido con mucho agrado, que habla de una problemática muy, muy difícil, muy grave, muy vigente, y que, bueno, a propósito de que el 25 de noviembre va a ser el Día de la No Violencia contra las Mujeres, habla en este monólogo de la violencia que muchas veces sufren las mujeres y sus hijos por parte de los hombres, ¿no? Es una persona que, bajo los influjos del alcohol, comete diversas acciones en perjuicio de su familia, y finalmente incluso priva de la vida a su esposa y a sus hijos, y cuando recobra el conocimiento está detenido en una celda, ¿no? Entonces, la verdad es que es una historia muy, muy, muy fuerte, pero que la hemos llevado al interior del Estado y que ha hecho mucha conciencia en la gente. Vemos como jóvenes de preparatoria, mujeres en los municipios viven esa situación cuando presencian este monólogo, y muchas veces se acercan a nosotros y piden ayuda, porque pues, es una situación que desafortunadamente sigue ocurriendo con mucha frecuencia en toda nuestra entidad. Pero bueno, mi estimado amigo Miguel. No, pues la verdad es que yo estoy más que puesto para seguir platicando, y creo que ojalá me puedan invitar para otras ocasiones. Cuando guste. Porque yo estaba, fíjate, hace un rato yo estaba estudiando la cumbre del cambio climático, los objetivos del desarrollo sostenible. Dije, me van a preguntar sobre el medio ambiente, y no soy experto, los expertos son ustedes. Pero pues no, cuando gusten igual hablar un poquito más de ese tema en específico, o de más cosas de la comisión, estamos a sus órdenes. No solamente yo, el personal de la comisión. Si necesitan que alguien de algún área en específico vienen a hablarles del procedimiento de queja, de las acciones de capacitación más en específico, o de las acciones de investigación, o de cualquier
aspecto que llevemos a cabo en la comisión, pues con todo gusto. Yo creo que podríamos sacar una edición especial, a lo mejor un programa al mes sobre un tema específico de cómo levantar una denuncia, darle seguimiento, etcétera. Porque yo creo que la mitad del problema de la imagen de que son defensores de delincuentes es que los delincuentes muchas veces sí conocen sus derechos, y uno de ellos es el debido proceso, y por eso es que muchas veces que eso lo discutiremos después, de si subir la foto de una persona y se la acusa de ratero sin haberlo juzgado, luego termina siendo contraproducente en el proceso porque ya se le juzgó, ¿no? Pero bueno, eso ya no nos queda tiempo. Pero pues, es un trato, lo hacemos pronto. Vamos a sacar una convocatoria para que nos dejen sus preguntas. Desde luego, cuando gusten podemos ir platicando más en específico de algún tema. Este tema, por ejemplo, da para mucho, ¿no? El tema del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la legalidad, de la seguridad jurídica, da para mucho. Y así como muchos temas, ¿no? Digo, la comisión es así como el ajonjolino, ya estamos metidos en todo, porque, pues, como decía hace un momento, o sea, tenemos que velar por todos los derechos humanos. Entonces, si a ti te cortan el agua, te pueden estar violando un derecho humano. Si a ti te despiden de tu trabajo, lo mismo. Si no te dejan entrar a algún negocio porque te ven gordito, morenito, feíto, ¿no? Te están discriminando, están violando tus derechos humanos. Y así por el estilo, un sinfín de situaciones que se pueden ir dando. Entonces, sí, la comisión tiene un ámbito de aplicación y de injerencia muy amplio, y pues ahí tenemos nosotros que pues ir preparándonos en todos y cada uno de los temas que se puedan ir presentando. Digo, no siempre podemos ser expertos en todo, pero pues ahí vamos preparando a unos en un tema, a otros en otro, para que podamos ir atendiendo todas las problemáticas que se vayan presentando. Y si no, pues recurrimos a los expertos como ustedes en materia ambiental, por ejemplo. Ahí siempre apoyando. Sí. Y bueno, Flor, el mensaje, que ya nos vamos. Sí, o sea, sí estaría muy bueno, ahorita que lo menciona Miguel, hacer un programa especial de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo están ligados con los derechos humanos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que mencionó sobre el despido laboral, cae en el ODS 8, y ver de qué forma también cada persona desde su trinchera puede contribuir hacia el respeto de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Estaría excelente hacer un programa de eso más adelante. Y pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias por contestar todas las preguntas que te hicimos de manera sincera. Las tuyas. Que te hice más bien. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, página de Facebook es Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y si no, en la codei.org.mx, ¿verdad? Ahí pueden mandar un correo, ahí están también los números de contacto, y confíen en las comisiones de derechos humanos. O sea, tienen una situación, vayan con ellos, les van a dar acompañamiento. Muchas veces las capacidades son limitadas, pero de que lo van a intentar con ustedes, los van a intentar. ¿Sí? Siempre darle seguimiento, el debido proceso y todo lo que necesite. Y si no es de nuestra competencia, los orientamos o los canalizamos o los acompañamos a donde deba de ser. No, muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes, y pues nos estamos viendo pronto. Bueno, nos vemos muy pronto, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos vieron, nos vemos la próxima semana, y recuerden, ya tenemos Cumbre por el Clima en diciembre, 3 y 4 de diciembre, vamos a tener la participación de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros muchos, y va a haber una serie de actores relacionados con el cuidado del clima, que yo creo que es hora de levantar la mano ahora sí todos juntos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, muchas gracias, Flor, un gusto como todos los viernes, nos vemos la próxima semana, hasta la próxima.